Hola, los saludo de nueva cuenta a todos y a todas. Hoy iniciamos con nuestro quinto tema del programa del autor Abdiel Oñate. Su libro titulado Razones de Estado, un estudio sobre la formación del Estado mexicano moderno. Aquí cabe aclarar que el autor, cuando habla de un Estado moderno, no significa necesariamente el establecimiento de un Estado democrático e igualitario para las clases desfavorecidas. Más bien es un estado financiero exitoso donde únicamente los grupos privilegiados son los que se beneficiaron de ello, mas no la población o la inmensa mayoría de la población. El autor empieza por referir en la introducción que la guerra de independencia en México sirvió para dar identidad y patriotismo al pueblo mexicano. Al fin somos una nación independiente. Entonces sirve para ello. Por otra parte, relata que la Revolución Mexicana, en este se consolidó un Estado nacional fuerte, liberal y moderno, producto de la primera revolución social y política del siglo XX en el mundo, que fue la Revolución Mexicana. También argumenta que de 1940 al 75 es la etapa de la consolidación del Estado mexicano. Se refiere a la consolidación ya cuando funcionan las instituciones, aunque éstas hayan sido de forma autoritaria. Ya para 1994 se cierra el eje central del proyecto de la Revolución Mexicana, con tres aspectos. Uno, la reforma al artículo 27 constitucional, en la cual el ejido pasa a ser pequeña propiedad y se otorgan títulos de propiedad. Otro movimiento importante fue la insurrección campesina en Chiapas con el EZLN en 1994, ¿sí? Que también puso en crisis al sistema. Y a nivel internacional, el TLC, el Tratado de Libre Comercio firmado con Estados Unidos y Canadá. Ya para el año 2000 argumenta Oñate que el año 2000 representó el abandono del proyecto del nacionalismo revolucionario iniciado en 1917. Fue en el año 2000 donde se da la alternancia política en México, cuando la nueva clase dirigente, contraria al partido oficial, gana la presidencia y un importante porcentaje del poder legislativo. Pero lo que no logró esta nueva alternancia fue crear un nuevo proyecto político de nación, un proyecto que llevara a una nueva constitución y a un nuevo programa. Así entonces, entre 1910 y 1920, las facciones revolucionarias, los mexicanos luchamos unos contra otros. Unos más conservadores, otros más de izquierda o más liberales, ¿sí? Y entonces la etapa formativa del Estado mexicano, dice el autor, se da entre 1900 y 1934. Ya para 1920 y 1940, el grupo Sonora que gobernó México sentaron las bases del nuevo Estado mexicano, donde los campesinos y obreros fueron una parte determinante para la consolidación del mismo. Los campesinos recibieron tierra, los obreros se les reconocieron sindicatos. Otro aspecto importante que resalta el autor es que en 1925, cuando Plutarco Elías Calles era presidente, se funda el Banco de México. Este banco que le dio cierta estabilidad al Estado mexicano. Entonces, aquí se forma un Estado mexicano moderno con un sistema financiero exitoso. ¿Cómo fue esta modernización económica? Esta modernización económica fue bajo tres ejes principales. El primero, México exporta un sinfín de materias primas al extranjero. Dos, se da el boom ferrocarrilero en todo el país. México al fin se conecta a través del ferrocarril. Se sistematiza el mercado a través del ferrocarril. Tres, inversión extranjera directa en México por parte de empresas transnacionales. Entonces, esto le otorgó al Estado una soberanía financiera que no había tenido tan consolidada
y que reclamaban los inversionistas extranjeros en México. Entonces ya lo comentaba que esa modernización económica no significó ningún beneficio para la mayoría de la población, ya que la población seguía sumida en la pobreza y en la desigualdad y la exclusión política. Para su estudio divide en etapas este periodo que él señala del 1900 a 1934. Entonces, en esta primera etapa que va de 1897 a 1914, dice que se logra consolidar la estabilidad política y el crecimiento económico, refiriéndose al porfiriato, desde luego. México se insertó en la revolución industrial del Atlántico y del Pacífico, relaciones comerciales con muchos países. Otro aspecto a resaltar es que se establece el poder personal de Porfirio Díaz, un poder basado en lealtades, no en instituciones. Para el historiador Enrique Krause, desde 1897 funcionó el primer Estado moderno en México, ya que se logró por primera vez un alto centralismo político en el país, que no había existido durante prácticamente todo el siglo XIX. Se apaciguaron y se pactó con los caudillos y los caciques regionales, se integraron al régimen, y los que no fueron combatidos. Las clases bajas, campesinas y obreros seguían permanentemente excluidos de la política. No es que no votaran, simplemente votaban, pero no elegían. La idea de entender la Revolución Mexicana no como un solo movimiento revolucionario, sino como varios de ellos: revolución social, revolución política, revolución agraria. Entonces, una revolución de revoluciones. Para 1914, cuando Villa y Zapata desconocen a Carranza y entran victoriosos en la Ciudad de México, el problema de ellos y sus asesores fue que no lograron construir un proyecto político nacional. Vamos, no concluyeron todo el movimiento que hicieron con el apoyo de los obreros y campesinos. No plantearon una nueva constitución política, cosa que los oportunistas Carranza y el Grupo Sonora sí lo hicieron. Entonces, digamos que hay un tanto la revolución inconclusa. El segundo periodo, que va de 1915 a 1924, aquí Oñate señala que la Constitución creó un proyecto político con tres tradiciones filosóficas. 1. Liberal. Recupera todos los principios de las garantías individuales que tuvo el ciudadano con la Constitución de 1857. Fue socialista porque a través del artículo 123, los sindicatos vinculados a la Casa del Obrero Mundial, sus derechos y garantías. Comunalista e indígena porque hablaba de la propiedad comunal y el trabajo colectivo de las clases desfavorecidas. Este grupo Sonora, integrado por Adolfo de la Huerta, Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles, estableció un nuevo estado después de 1920, cuando tomaron el poder, y se apoyaron de las clases de obreros y campesinos, paradójicamente. Pero ¿cómo lo hicieron? Dándoles tierra y reconociendo sindicatos. Para el autor, el problema central del Estado era su debilidad financiera. Por eso el nuevo Estado surgido del proyecto revolucionario, los que triunfaron en la revolución, lo plantearon para fortalecer una economía internacional, ya que los préstamos que recibía México de Europa y de Estados Unidos habían sido suspendidos desde 1914, cuando Victoriano Huerta le dio el golpe de Estado a Francisco I. Madero. Para 1920, el gobierno de Álvaro Obregón tenía que garantizar las inversiones extranjeras en México, como aplicando el artículo 27 constitucional, que habla de las aguas y el territorio, para que los inversionistas extranjeros tuvieran ya cierta estabilidad en lo que estaban invirtiendo. Otra de las causas fue que Álvaro Obregón tuvo que pagar todos los daños que ocasionó la Revolución Mexicana
a estas inversiones de capital extranjero que estaban operando en México. La Constitución de 1917 creó, y el Congreso Constituyentes crearon lineamientos para que el Estado mexicano interviniera directamente en la economía, un Estado fuerte. Se dotó al Estado para eliminar toda la desigualdad social y económica, como a través de educación, a través de otorgar tierra y a través de dar garantías a la clase trabajadora a través del artículo 123 constitucional de la Carta Magna. El Estado también trató de minimizar la influencia católica que tenía el clero mexicano, como aplicando las leyes de reformas que vienen desde Juárez. Por eso se desató esa guerra cristera en el Bajío mexicano a partir del año de 1926. Fue un Estado fuerte que pretendió esto. Para 1990, el Estado mexicano restablece relaciones diplomáticas con el Vaticano, que se habían roto precisamente desde la Guerra Cristera, desde los años posrevolucionarios. Entonces el Estado se convierte en un árbitro entre la clase trabajadora mexicana y los empresarios, como a través de la Secretaría del Trabajo, a través de la Junta de Conciliación y Arbitraje. La legitimidad que obtuvo el Estado, ya lo hemos mencionado, fue canalizada por el impulso popular que recibió de los campesinos y de los obreros. Ya del periodo de 1917 a 1934, el Estado se convierte en el protagonista principal del desarrollo económico y político de la sociedad mexicana. Así que chicos, con esto concluyo. Hasta la próxima.